Hemos dedicado, si no recuerdo mal, 3 sermones a la Jerusalén celeste. Creo que este será el último de ellos. Espero no repetir ningún punto de los que ya se dijeron antes. Pero he querido dedicar un sermón porque el capítulo 22, un sermón a este tema porque el capítulo 22 es el final de toda la revelación de Dios, el final de la Biblia, lo último que nos tenía que decir Dios, que se corresponde además con el final de la historia. El final de la historia humana y el comienzo de la historia de la eternidad. Historia de la eternidad, porque solo Dios vive en un eterno presente. Para nosotros también pasará el tiempo, incluso después de la resurrección. Por eso se dice por los siglos de los siglos. Y el capítulo 22 aparece que el ángel le mostró a San Juan el río del agua de la vida, brillante como el cristal, que fluía desde el trono de Dios. El trono de Dios y del Cordero, a través de la mitad de la calle de la ciudad. En cada lado del río está el árbol de la vida, con sus 12 clases de fruto. Fijaos que tenemos aquí 3 elementos esenciales. El río de la vida, el río del agua de la vida. El trono de Dios, la calle de la ciudad, que se dirá que es de oro. Y por último, es un cuarto elemento, dice una cosa un poco misteriosa. En cada lado del río está el árbol de la vida con sus 12 clases de frutos. Al decir que el río está en cada lado, en el fondo lo que viene a decir es que esto tiene un sentido simbólico. No pienso que sea literal, porque un río no puede estar a los 2 lados. Un árbol no puede estar a los 2 lados del río. Luego, este árbol de la vida, pienso que es un símbolo. Entre otras cosas porque el árbol de la vida que había en el paraíso era símbolo de Jesucristo, nuevo árbol de la vida. Era una sombra, una prefiguración de Jesucristo. Aquí, cuando ya está el mismo Jesús, no va a ser necesario que esté también un símbolo. Pero, quién sabe. Muchas de las cosas que se leen en el capítulo 22 serán literalmente así, materialmente así, o será algo simbólico. Pues en este caso da la sensación de que este árbol es simbólico. Y el río que fluye del trono, pues la verdad es que el río fluye en mitad de la calle que atraviesa la Jerusalén celeste. También es una cosa que da la sensación de que es simbólica. ¿Cómo va a fluir el río en mitad de la calle? Se dice que es de oro. Ya explicamos que el oro, el jaspe, la sardónica, todo esto son cosas simbólicas. Es muy posible que no se esté refiriendo a realidades materiales. Pero sí que hay 4 elementos en el interior de esta ciudad. En los otros sermones habíamos descrito el exterior de la ciudad. Ahora, en el último capítulo de la Biblia, Dios nos introduce en el interior. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay en el corazón de la Jerusalén celeste? El trono de Dios
y del Cordero. Ya os acordáis por otro sermón que el Evangelio usa la palabra Dios para referirse al Padre. Ya expliqué las razones que había en ello. Con lo cual está diciendo el trono del Padre y del Hijo. El trono del Padre y del Hijo. Aquí se nos presenta una pregunta, que son las preguntas que hacen los niños, pero que son teológicamente muy profundas, no son tonterías. ¿Realmente Dios Padre tendrá un trono visible en el que se le pueda ver algo? Pienso que no. Honestamente pienso que no. Porque lo que veremos será la sustancia de Dios, la esencia de Dios, y Dios está en todas partes. A favor de lo que estoy diciendo, recordad el versículo en que Jesús dice: no despreciéis a estos pequeños, unos niños que había por allí, porque sus ángeles ven el rostro de Dios. Y evidentemente, si los niños están aquí, sus ángeles están aquí. Con lo cual, estén donde estén, ven el rostro de Dios. Del mismo modo que los réprobos, tanto demonios como hombres, estén donde estén, no ven la sustancia de Dios, no ven a Dios. No es que haya un muro que si lo saltan ellos ven ya la sustancia de Dios, no. Estén donde estén, no van a ver a Dios. El don de ver al Dios que es ubicuo, que está en todas partes, ese no lo tienen. Con lo cual, el trono del Padre es algo que pienso que se está refiriendo al de Jesús. De hecho, fijaos un pequeño detalle de este versículo. Habla que el río del agua de la vida fluía del trono de Dios y del Cordero. Si fueran materiales estos tronos, porque hubiera una manifestación de Dios allí distinta, debería decir de los tronos de Dios y del Cordero, o del trono del uno y del otro, pero dice del trono, siempre habla solo de un trono. Con lo cual pienso que en el centro de la Jerusalén celeste, de esa ciudad que habrá sobre la tierra, donde estarán los cuerpos de los resucitados, habrá solo un trono material para una realidad material que es Jesucristo, Dios encarnado. Que quizás sobre él haya una manifestación del Padre o alrededor de él, por ejemplo como luz, una luz que le envuelva, que no sea manifestación de algo, que no es algo creado, sino manifestación de algo divino que es el Padre. Yo creo que es la explicación más adecuada. Y me imagino encima de esta manifestación con los hombres alrededor, me imagino como una nube al Espíritu Santo. Pero hay que hacer notar que incluso al final de la palabra de Dios, de nuevo el Espíritu Santo, siguiendo la tónica que ha habido en toda la Biblia, vuelve a ocultarse, vuelve a eclipsarse. No dice aquí estoy yo, reafirmándose, queriendo aparecer. Que el Espíritu Santo será una realidad visible para nuestras almas, eso seguro. Veremos la Trinidad. Pero incluso en este momento ha querido ocultarse, dándonos ejemplo en la palabra de su humildad. Quizás veamos solo al Hijo encarnado, quizás veamos al Hijo con una manifestación del Padre, quizás veamos una manifestación del Padre y el Espíritu Santo alrededor y sobre Dios hecho hombre. Lo que sí que es seguro
es que se habla del trono en el que estará Jesucristo. Aunque aquí se le presenta curiosamente bajo el aspecto más humilde y bondadoso. Hablábamos de la humildad del Espíritu Santo. Pues, de nuevo, ¿cómo decide presentarse a sí mismo ahora? Como el Cordero. Y este río que fluye de ese trono, dice, va a través de la mitad de la calle de la ciudad. Hay una calle. La calle de una ciudad es símbolo de sociedad, de encuentro. Los seres humanos no seremos islas. Cuando me preguntan, ¿pero podremos saludar a un familiar o a un amigo o a un personaje de la historia? Les diré, por supuesto, podrás conocer uno a uno, tienes toda la eternidad, a todos tus ancestros, a todos, hasta Adán. Podrás saludar a Adán y Eva. Podrás saludar, si te hace ilusión, a Napoleón o a Julio César o a Aristóteles o a Santo Tomás de Aquino o a quien sea. Podréis saludarlos y hablar con él y dar un paseo. Es una ciudad. Cuando Dios está dando estas imágenes, está queriendo decir, ojo, no vais a estar en un éxtasis que os inmovilizará como si fuerais una roca y ya no habrá tiempo. No. Siempre se habla en la Biblia de el tiempo, los siglos de los siglos. Y ahora se habla de sociedad, encuentro, ciudad. El tercer elemento es el árbol del que comen todas las naciones. Beben de esa agua purísima, llena de vida, pero el árbol de nuevo vuelve a estar llena de vida. Es el árbol de la vida. En el fondo, ese árbol es Cristo. En el fondo, quizás ese río que fluye de él es la gracia que va a las almas. Benditos, dice el versículo 14 del capítulo 22, benditos aquellos que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar en la ciudad por las puertas. Pero ahora viene una advertencia que viene a decir, que viene a recalcar este versículo de los que lavan sus ropas. Y es que dice, fuera los perros, los brujos, los fornicadores, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la falsedad. Hay que lavar las ropas. Hay que lavar las ropas. Es verdad que podemos insistir mucho en la voluntad de Dios que quiere que todos se salven, en lo fácil que es para Dios salvar a todos. Pero al mismo tiempo vuelve por segunda vez a hacer una cláusula de exclusión. Habíamos tenido otra en el capítulo anterior, más cortita, solo había dicho 3 cosas. Esta es más larga. Las cosas que se repiten en la palabra de Dios, pues no se repiten porque sí, se repiten porque Dios quiere recalcar algo. Y si aquí especifica algo, es porque tiene un interés. Pero como ya ha pasado el tiempo razonable para un sermón, esta parte la dejamos para mañana, que Dios mediante sí que será ya el último capítulo, sobre los últimos versículos del último capítulo de la Biblia. Es una alegría el predicar de este tema, predicar de la felicidad, de la salvación, de los misterios que tiene preparados Dios. Si pudiéramos asomarnos
al cielo y a la tierra después de la resurrección. Sería maravilloso, pues en la Biblia podemos hacerlo. Seguiremos mañana ya para acabar este recorrido que estamos haciendo con Dios por la Jerusalén celeste.